Efesios 1, versículo 15 al 17. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él. Hermanos amados, paz del Señor, el apóstol Pablo, que era conocido por el apelativo del apóstol en la literatura patrística. La literatura patrística son los escritos de los cristianos desde el siglo II hasta el siglo V y VI. Y en los primeros dos, en el segundo siglo, empezaron a conocerse un grupo de escritos del apóstol Pablo y se llamaba la colección del apóstol. Luego empezó a conocerse los escritos de los evangelios y luego hubo un libro que sirvió como puente para unir los evangelios y la colección del apóstol, que se llamó el libro de los Hechos. Entonces el apóstol Pablo era conocido con el apelativo de el apóstol en los tiempos de la literatura patrística. Entonces el apóstol, en su experiencia cristiana, en su vida con Jesucristo, sabía que había algo que la iglesia en Éfeso y la iglesia en todos los tiempos deberíamos todos percibir para poder avanzar en nuestra vida de fe. Y por eso la oración del apóstol Pablo inicia de esta manera: que el Padre de la gloria, o sea, significa que el Padre es la fuente originador de toda la gloria y a quien pertenece toda la gloria. Entonces él oraba para que el Padre de la gloria diera algo. Mire su Biblia: para que el Padre de la gloria ¿qué? Dé. ¿Bien? Entonces hay algo que la iglesia necesita en todos los tiempos urgentemente. No importa si yo tengo 5 minutos de ser cristiano. No importa si yo tengo 5 años de ser cristiano. No importa si yo tengo 30 años de ser cristiano. No importa que yo tenga 50 años de ser cristianos. Hay algo que todos los cristianos en todos los tiempos necesitamos desde el Padre que está en los cielos. ¿Bien? Y hay una medida de una iluminación del Espíritu Santo que los cristianos siempre vamos a necesitar. Y aquí lo podemos ver en el texto que estamos considerando, que era la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, y creo que debe ser la oración de todos nosotros por todos los hermanos en todos los tiempos. Hay 3 cosas por las cuales Pablo oraba por la iglesia. Queremos hacer énfasis en 2. 1, mire su Biblia: espíritu de sabiduría. La sabiduría en la Biblia, Sofía, es el aplicamiento adecuado del conocimiento. Pero quiero enfatizarme en 2: espíritu de revelación y espíritu de conocimiento. ¿Bien? Esto es algo que la iglesia necesita. Mire que cuando surgían problemas en cada una de las asambleas, cuando usted examina el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que siempre Pablo primero trataba de solucionar los problemas llevando el corazón de los cristianos a conocer ¿a quién? A Jesucristo. ¿Bien? Entonces, lo que la iglesia necesita, lo que el Padre del cielo va a dar a los hijos suyos es espíritu de Apocalipsis y espíritu de epignosis. Ya les voy a explicar qué es eso. Bien. 1, oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ve ese término revelación? Bueno, esa palabra revelación es la palabra griega apocalipsis. Todos la conocemos por el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Es una palabra compuesta, viene de apo, que significa desde, y viene de calipto, que significa esconder
o cubrir, ¿cierto? Entonces Apocalipsis es como un descubrimiento, un desvelamiento, una revelación. O sea, se revela algo porque por su misma naturaleza ella está escondida, hermanos. ¿Bien? Entonces, uno, la iglesia necesita un espíritu de Apocalipsis. Dos, la iglesia también necesita un espíritu, mire cómo termina, de revelación. ¿En dónde? En el conocimiento. Bueno, esa palabra conocimiento, por eso trae la Biblia textual, porque ahí el término no solo es conocimiento. La Biblia textual traduce pleno conocimiento. La palabra griega para conocimiento es la palabra gnosis, todos la conocemos, ¿cierto? Bien, pero junto con esa palabra, ahí en el texto griego, va una preposición que es la preposición epi. ¿Bien? Entonces, esta preposición epi es muy importante en los escritos del Nuevo Testamento para el apóstol Pablo. Pablo tenía preposiciones que revelaban realidades espirituales, como por ejemplo, crucificado juntamente con él. ¿Lo ha leído? Bien. La palabra sin estauros, sin la preposición juntamente y estauros, crucificado. Bien. Muerto juntamente con él. ¿La ha leído? Sí, la ha leído. Sin tánatos, sin juntamente, muerto con él, tánatos. O la preposición griega en Cristo, que es una de las preposiciones más poderosas del Nuevo Testamento, porque habla de nuestra posición que tenemos en Jesucristo. Entonces, esta preposición epi es una preposición importante para todo cristiano. Se lo voy a explicar de una manera sencilla y práctica para que usted pueda entender un poco la gramática del reino de los cielos. Por ejemplo, estamos todos aquí y aquí alrededor hay una pirámide. ¿Bien? Entonces, los que están en el lado norte van a ver solamente de frente ¿qué? La parte norte de la pirámide. ¿Bien? Los que estamos en el lado sur, ¿qué vamos a ver de la pirámide? La frente de la pirámide. Los que están en el oeste y en el este, de frente, van a ver ¿qué? Los lados, ¿cierto? Pero si una persona está epi, sobre, ¿cómo va a ver la pirámide? Desde arriba. ¿Bien? Y esa es la importancia de esa preposición epi. Entonces, combinada con epignosis, ¿qué me da a entender? Que hay un conocimiento que yo debo tener desde arriba. ¿Vamos entendiendo? Ahora, mire su Biblia. ¿De quién es el conocimiento y de quién es el espíritu de revelación o de Apocalipsis? Y mire cómo termina el texto. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Mire su Biblia. Eso es lo que el Padre de los cielos nos va a dar. Un conocimiento cada vez más alto de quién es Jesucristo y una revelación que nos va a llevar a una vida más profunda, o un apocalipsis que nos va a llevar a una vida más profunda de Él. El Padre le complació revelar a su Hijo, pero al Padre le sigue complaciendo revelar cada vez más quién es el glorioso Jesucristo, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, lo que la iglesia, lo que nosotros como iglesia necesitamos es un apocalipsis y una epignosis de Jesucristo. El crecimiento de la iglesia, la maduración de la iglesia va a depender de conocer profunda e íntimamente la obra, la persona y la doctrina de Jesucristo, desde una posición, claro, espiritual, no desde una posición meramente religiosa, no desde una posición meramente legalista, sino desde una posición en el interior y una posición desde arriba, hermano. ¿Ven? Y esa epignosis y ese espíritu de revelación de Apocalipsis, hermano, nos va a llevar
a que ese conocimiento que vamos adquiriendo de Jesucristo nos va a llevar a tener una vida más profunda, hermano. Ese conocimiento que vamos adquiriendo de Él va a influenciar poderosamente toda nuestra experiencia de vida cristiana y va a reorientar nuestros pensamientos hacia el cielo. Cada día que usted y yo conocemos un aspecto más de Jesucristo, cada vez hay una mayor entrega hacia Él. Cada vez que usted y yo conocemos un aspecto más de Jesucristo, cada vez nuestro corazón se inclina más al cielo. Cada vez que usted y yo conocemos algo más de Jesucristo, hay un aspecto de nuestra vida que se está negando más por Él. Entonces, hermano, lo que la iglesia necesita era lo que Pablo oraba. Y eso que Pablo oraba solo puede venir desde el cielo. Por eso oraba al Padre que está en los cielos. Bien, ahora claro, el Padre que está en los cielos, en su plan eterno de redención en el seno de la deidad, ha dado dar dones a los hombres. Y a través de esos dones, entonces que la iglesia va a ser ayudada a que Jesucristo cada vez sea más revelado. Amén. Entonces, como eso es lo que necesitamos, vamos a ver dos aspectos de Jesucristo que nos van a ayudar en nuestra experiencia de vida cristiana. Vamos a ir a Mateo, capítulo 17, hermanos. Textos muy conocidos por los hermanos. Mateo 17. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Mateo 17. Bien, vamos a un texto muy conocido, el monte de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mire su Biblia. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, ¿como qué? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bien. Tenemos acá un evento donde hay una gloriosa revelación de Jesucristo. Ahora, llamo la atención a algo. Estaban todos los discípulos acá, los 12. Mire su Biblia. No, ¿quiénes estaban? Pedro, Jacobo y Juan. Mire, usted no se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo siempre escogía a estos 3 apóstoles o discípulos para revelarle algo más profundo de Él. ¿No se ha hecho la pregunta? Bien, 1. Ustedes saben que el que busca encuentra, ¿cierto? Y ahí había algo bien particular, por ejemplo, miremos el caso de Juan. Por ejemplo, el apóstol Juan, que era uno de los más jóvenes de los apóstoles, siempre tenía una cercanía muy particular con Jesucristo. A veces usted se lo hallaba ¿en dónde? En el regazo del Señor. Tenemos a Pedro, él tenía otra cercanía diferente, pero también tenía una cercanía muy particular con Jesucristo. Tanto así que cuando él dice que va a ser muerto, Pedro inmediatamente por esa cercanía dice: Señor, contigo también voy a morir. ¿Bien? Y vemos nosotros el caso de Jacobo, Santiago Jacobo, que fue muerto tempranamente por el nombre del Señor. Entonces, hermano, 1, ¿por qué el Señor escogía 3 discípulos para revelarles algo más profundo de Él? 1, porque había una cercanía de ellos hacia el Señor. 2, porque si usted busca y llama, le van a abrir y va a encontrar. Hermano, y si usted busca a Jesucristo profundamente, lo va a encontrar. Si usted busca algo más profundo de Él, usted lo va a encontrar y el Señor se lo va a revelar.
Bien. Y dos, y tres, recuerde también que en la ley había un principio que todo tenía que atestiguarse por medio de ¿qué? 2 o 3 testigos, hermano. ¿Bien? Entonces, hermanos y hermanas, las grandes revelaciones de Cristo a nuestro corazón ocurren en el privado, ocurren en nuestro secreto y ocurren en nuestro interior, hermano. Por eso el Señor llamaba aparte a sus discípulos para revelarles algo más profundo de Él. Ahora, quiero que entendamos un poco esta revelación en el Monte Santo, porque eso lo dice Pedro así. Dice que es una revelación en el Monte Santo. Y esta revelación del Monte Santo la vamos a comprender desde el despojamiento de Cristo, o sea, desde la kenosis en Filipenses, capítulo 2, 5 al 11. Quiero que leamos unos 2, 3 versículos para que podamos entender un poco la transfiguración, ¿bien? Que es una revelación de Jesucristo, es un conocimiento profundo acerca de Él. Vamos a Filipenses, dije, capítulo 2, versículos 5 al 7. Vamos a leer solamente esos dos. Entonces vuelvo a decirles lo que estaba tratando de comunicarles hace un momento. La iglesia en Filipos, una iglesia muy querida, una iglesia muy dadivosa, está teniendo unos problemas de comunión unos con otros. Había un problema de Évoda con Síntique, había unos problemas de unidad. Entonces Pablo lo que hace es que llama a toda la iglesia en Filipos para que pueda ver cómo era el sentir de Cristo, para que ese sentir pueda ser reproducido en la iglesia. Entonces dice el versículo 2, 5 al 7 solamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús. Mire su Biblia. El cual siendo o existiendo en forma de Dios, tenga pendiente esa palabra forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tenga pendiente esa palabra, hecho semejante a los hombres. El verbo eterno de Dios, el Señor Jesucristo, su forma de existencia en la eternidad es en forma de Dios. Ya lo acabamos de leer, ¿cierto? El cual existiendo en forma de Dios. Entonces, la forma de existencia del verbo antes de venir a la tierra era en forma de Dios. ¿Bien? En el griego es morfeseos. Se los digo porque le voy a hacer la comparación. ¿Listo? Y entonces, cuando Él desciende desde la eternidad, de la sublime comunión con el Padre y con el Hijo, cuando Él desciende de la comunión más preciosa y perfecta existente, cuando Él desciende desde allá, desde la eternidad al mundo de los hombres, llamémoslo así, cuando viene acá, ¿cómo lo vimos? ¿En forma de Dios? No, en forma de siervo. Y ahí sería ya no morfeteos, seos, sino morfedulos. Dulo, la palabra para siervo, esclavo. Entonces, cuando nosotros conocimos al verbo, ¿cómo lo vimos acá? En forma de siervo. No le conocimos la forma gloriosa de Dios, por decirlo así. ¿Ven? ¿Vamos entendiendo? Entonces, la transfiguración podemos entenderla desde el despojamiento del Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo 17. ¿Bien? Podemos entenderla desde ahí, desde el Señor Jesucristo, desde Filipenses. Entonces, Él llama a sus discípulos y les revela algo más profundo. Llamo la atención porque en el versículo 2, mire su Biblia, por favor, dice, y se transfiguró. Bien, la Biblia textual
no dice y se transfiguró, dice y fue transfigurado. Bien, llamo la atención a esta palabra transfigurado. Aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces con el Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, la transfiguración, y aparece 2 veces aplicado a los cristianos, 2 Corintios 3:18, Romanos 12:2. Y en 2 Corintios 3:18 y en Romanos 12:2 aparece así. Yo sé que la van a reconocer. Transformación. ¿Bien? Bien. Transformado. La palabra griega metamorfó viene metamorfosis. ¿Bien? Y esta palabra, las 4 veces que aparece, siempre aparece en forma verbal pasivo. Ya le explico qué es eso, que es muy sencillo, para que entienda la gramática del reino. En el griego existe voz activa, media y pasiva. La voz activa es, yo tomo agua. ¿Qué quiere decir? Que yo hago la acción sobre mí. Pero la voz pasiva significa que alguien me dio agua. Quiere decir que alguien hizo la acción sobre mí. Entonces, claro, en Romanos 12 y en 2 Corintios 3, alguien nos está haciendo una transformación. Porque usted no se la puede hacer usted mismo. Por más que usted tenga entendimiento, sabiduría y dones, usted no se levanta y dice, hoy voy a ser transformado. Eso es una operación que hace el Espíritu Santo en el corazón. Por eso está en voz pasiva, porque alguien se la va a hacer. Claro, comporta una docilidad del cristiano para que el Espíritu Santo tenga una base sobre la cual transformarnos. Bien, y aquí dice que el Señor Jesús fue transfigurado, o sea, se entiende que aquí hay una operación del Padre y por un momento se corrió el velo de carne, la forma de siervo, la forma de esclavo, morfedulos, y ¿sabe qué se dejó ver? ¿Sabe qué vieron los discípulos? Vieron la forma gloriosa de Jesucristo. Tuvieron una visión del glorioso Jesucristo, hermanos. Hasta ese momento su gloria había sido velada, ¿por qué? Por su carne. Pero ahora sus vestiduras, sus rostros se hicieron gloriosos. En ese momento para ellos, hermanos. Una manifestación visible de su deidad. Fue transfigurado del Hijo del Hombre, aquel que recibe el reino en gloria y majestad, porque ahí lo dice después. ¿Bien? Ahora, viene la pregunta, hermanos, que debemos hacernos. ¿Para qué nos sirve a usted y a mí ver a Jesucristo glorioso? ¿Para qué le sirve a los apóstoles? ¿Para qué le sirvió a ellos? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Que tengamos una visión de la mayor gloria de cómo es Jesucristo, hermanos. ¿Para qué nos sirve eso? Recuerde, Pablo el apóstol oraba al Padre para que a los efesios les diera espíritu de apocalipsis y de epignosis. Mire, hermano, una mayor revelación, una mayor apocalipsis, una mayor epignosis de Jesucristo, ¿sabe qué produce? Cristianos consagrados, hermano. Produce cristianos con una vida cristiana más profunda. Produce cristianos que al ver a Jesucristo, el mundo deja de atraerles. Ya empiezan a perder la atracción por el mundo y ahora sus corazones se vuelven al que está sentado en la majestad de las alturas, hermano. Una visión de Jesucristo glorificado empieza a producir cristianos que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos, hermano. Mira, hermano, ¿sabe por qué nosotros tenemos muchos cristianos antropocéntricos? Antropocéntrico significa centrado en sí mismo. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, no han visto al Señor
en su gloria, hermano. Hermano, y esa visión de Jesucristo es creciente en nuestra vida. Hubo una primera revelación que ya vamos a hablar de eso. Pero hermano, Jesucristo es tan glorioso que no nos va a bastar la eternidad para seguir conociendo lo majestuoso que es nuestro Señor para nuestro corazón. Y cada vez que conocemos algo más de Él, hay un cambio en nuestra vida. Por eso debemos seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado. Y tenemos que seguir mostrando que sigue estando en la majestad de las alturas, hermano. Ahora, bien, tenemos esa visión gloriosa de Jesucristo, ese apocalipsis, ¿bien? Del Señor manifestado en gloria y majestad. Pero hubo otra revelación antes de eso. Y la tiene Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Denle atrás a su Biblia. Mateo 16. ¿Bien? Hermano. Todos nosotros y toda la raza humana necesita un primer apocalipsis de Jesucristo. Y se halla en Mateo 16. Nosotros primero necesitamos ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente, como el Salvador. ¿Bien? Porque la visión de Jesucristo es una visión que va progresando. ¿Bien? Entonces nosotros debemos pasar de Mateo 16 a Mateo 17. Todo creyente debe tener un progreso de Mateo 16 a 17, porque la vida cristiana siempre, escúcheme, amado hermano, amada hermana, la vida cristiana siempre va hacia adelante. La vida cristiana siempre va hacia la madurez. Y el Señor mismo en la creación nos mostró que la vida misma secular es creciente. Las plantas, ¿qué son primero las plantas? Semillas, árboles y dan fruto. Lo mismo pasa con los seres humanos, lo mismo pasa con los animales. Todo en la creación material de Dios siempre va a avanzar. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Entonces nosotros debemos pasar de Mateo 16 a Mateo 17. Lastimosamente muchos cristianos nos hemos quedado en el 16. Claro, es una apocalipsis necesaria. Mateo 16 es el apocalipsis o la revelación que todo ser humano necesita. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Mateo 16 leamos. Vamos a leer del 13. Vamos a leer por partes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire que los discípulos no le quisieron decir al Señor lo que la gente decía de él. ¿Qué más decía de él? Que era bebedor, que tenía demonios, que era comilón. No le dijeron nada de eso. 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ya personaliza la pregunta. Es una pregunta para el corazón. Es una pregunta para el interior. ¿Bien? Muy importante esto. Escuche su Biblia. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación básica que todo ser humano necesita se halla en Mateo 16. La revelación, el apocalipsis que todo ser humano necesita para salvarse se halla en Mateo 16. Todo ser humano, por eso es que nosotros evangelizamos, lo mismo que hicieron con nosotros. Porque la única manera que podamos entrar al reino de los cielos, nacer de lo alto, nacer de nuevo, ser engendrados y ser regenerados, es conocer quién es Jesucristo. Esa es la mayor necesidad primaria de todo ser humano. Necesita conocer quién es el Hijo del Dios viviente.
Entonces aquí el Señor nos muestra que este es el apocalipsis o la revelación básica para toda la raza humana. ¿Bien? Ahora, cuando usted mira el versículo 17, después de que Pedro confiesa quién es él, el versículo 17 a nosotros nos va a mostrar algo bien importante, hermanos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra Jonás, en etimología hebrea, significa paloma. Y acá hay una relación entre la revelación del Padre y la paloma. ¿Bien? ¿Por qué el Padre, solo el Padre, puede revelar a Jesucristo? ¿Por qué lo creen? Vamos a leer un versículo. Mateo 11, ahí vamos atrás un momentico. Y volvemos ahí, marque Mateo 17. Bien, Mateo 11, versículo 27, volvemos a Mateo 16, no se me pierda de ahí. Mateo 11, versículo 27. Voy a leerlo, por favor, me van a seguir con Reina y Valera, porque aquí hay una palabrita que aparece más en la Biblia textual que no está en Reina y Valera y quiero que la ubique cuando la leamos. Dice: todas las cosas, mire su Biblia, me fueron entregadas por mi Padre. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora escuche. Nadie conoce, como dice Reina y Valera, al Hijo. Bien, quiero que meta una palabrita más que está en el texto griego, que no lo tiene Reina y Valera, pero sí lo tiene la Biblia textual y el griego. Y es: nadie conoce plenamente al Hijo. Bien, ¿qué le parece esa palabra? Nadie conoce plenamente al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere ¿qué? Entonces tenemos que, volvamos a Mateo 16. Entonces el Señor mira a Pedro, Simón, que después se cambió a Pedro, y le dice: Pedro, bienaventurado. ¿Sabe por qué eres dichoso? Porque lo que acabó de pasar algo en su vida. Lo que usted sabe de mí, no lo supo por lo que vio, sino que vino de mi Padre desde los cielos a través del Espíritu Santo una revelación. Y ahí donde dice, no te lo reveló, otra vez viene esa palabra apocalipto, que viene de apocalipsis. Entonces, hermano, solo el Padre, o sea, ¿por qué el Padre revela al Hijo? Porque lo conoce plenamente. Nadie más nos puede revelar cómo es el Hijo más que el Padre. Pero nadie más nos puede revelar al Padre más que el Hijo, porque lo conoce plenamente. ¿Bien? Entonces la revelación de quién es Jesucristo viene solamente por una operación del cielo. Desde el trono de la majestad del Padre, Él revela quién es Jesucristo, hermanos. Entonces por el Espíritu, a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del testimonio en los cristianos, los hombres van conociendo quién es el Jesús, el Cristo del Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, este es el primer apocalipsis, la primera revelación que todo ser humano necesita. Todo ser humano necesita conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Amén. Ahora, después de Mateo 16, es el inicio de nuestra vida cristiana, ¿cierto? ¿Hace cuánto que Jesucristo fue revelado en su corazón, hermano? Hace 10 minutos lo acaba de conocer. Hermano, hace un año, hace 5 años, hace 20, 30, 40 años. Bien, ahí es nuestro inicio de carrera cristiana.
Cuando el Señor nos salva es como si nos colocara en la meta, en una carrera, y empezáramos a caminar nuestra experiencia de fe rumbo a la patria celestial, a la Jerusalén celestial. Bien, pero hermano, nuestra visión de Jesucristo debe ser progresiva y debemos pasar de Mateo 16 a Mateo 17. Hermano, no podemos quedarnos en Mateo 16. ¿Es glorioso? Pues claro, no es que nos salvó, era lo que necesitábamos, pero el Padre quiere revelar más de su Hijo en nuestro corazón y en el corazón y en el seno de la iglesia. ¿Bien? Entonces, hermano, nuestro avance debe pasar de Mateo 16 a Mateo 17. Debe haber una progresión en nuestra experiencia de vida de Mateo 16 a Mateo 17. Y el gran problema es que muchos de nosotros nos quedamos en el camino entre el 16 y el 17. Recuerda la enseñanza del escritor a los hebreos para que los hebreos avanzaran en la vida de fe. ¿Sabe con qué les compara la experiencia de vida? Se las compara con Israel en el desierto. Y les dice, ¿sabe por qué no pudieron avanzar? Porque no mezclaron la palabra con fe. ¿Bien? No la mezclaron con fe. Entonces, hermano, hay que pasar con la gracia y la revelación del Espíritu Santo de Mateo 16 a Mateo 17. Entonces, después de que Pedro, entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, muy rápido. Después de que Pedro, de que Simón, porque el nombre inicial de él es Simón, Pedro se le cambia de acuerdo a la profecía de Juan 1, cuando el Señor Jesús vio a Pedro y le dije, tú serás llamado Cefas. Y ese cambio sucedió en el momento de la revelación. Pedro, Simón en etimología da a entender algo así como arena. Y cuando el Señor lo salva, ya dejó de ser arena y pasó a ser ¿qué? Una piedra. ¿Bien? 18 de Mateo 16. Y yo también te digo, por lo que tú acabas de decir y confesar de mí, ahora yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el primer apocalipsis o la primera revelación de Jesucristo en la vida de un ser humano, ¿sabe qué nos vuelve? Eso, piedras. A todos nosotros, porque es una figura que ahorita la vamos a tratar, es una figura, una metáfora utilizada mucho en la Biblia. Entonces, cuando esta primera revelación, este primer apocalipsis de Cristo, nos vuelve piedras pero pequeñas. ¿Ven? Nos vuelve piedras pequeñas, porque acá hay dos piedras. Usted sabe que el romanismo siempre ha tenido un debate sobre que Pedro era la piedra sobre la cual se edificaba la iglesia. ¿Usted se imagina donde la iglesia descanse sobre un hombre como nosotros? Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Yo no sé si conoces este término acá, pero a los 3 doritos el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Bien, entonces es muy difícil que la iglesia sea establecida sobre el fundamento de un hombre. Entonces por eso aquí necesariamente Pedro no es la roca sobre la iglesia se va a edificar. Pedro es una pequeña roca, porque acá hay un juego de palabras. En el arameo no se entiende, pero en el griego sí. Petros y Petra. ¿Bien? Entonces, la otra piedra sobre esta roca es la confesión de quién es Jesucristo por parte de Pedro. ¿Bien? Entonces, quien confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se convierte en una piedra viva para ser edificada en una casa espiritual donde Dios tenga su morada adecuada. ¿Bien? Entonces, hermano, ese es el inicio, nuestro primer apocalipsis. ¿Bien? Pero nosotros debemos, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, pasar de ver de la visión de Cristo como Salvador al Cristo glorificado. Debemos pasar de la visión de Jesús crucificado a verle también como el Señor glorificado. Pero para pasar del 16 al 17
hay un tránsito que nos revela acá el Espíritu Santo y que se encuentra en el 21 al 27. Y es ahí donde muchos de nosotros como cristianos tenemos uno de nuestros grandes problemas. Ese tránsito, ¿bien? Ese tránsito. Entonces mire que, cuando mire su Biblia, no lo vamos a leer todo. Si usted mira, hay un subtítulo para los que tenemos Biblia en físico. Dice, Jesús anuncia su muerte. Vamos a leerlo para que tengamos ahí el 27, el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿a dónde? Al tercer día. Mira, hermano, entre la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la revelación de Jesucristo como Dios, en Mateo 17 se halla esta pequeña porción de la Biblia, hermano. Y el 21 dice, desde entonces, o sea, desde que Cristo fue revelado como el Hijo del Dios viviente, desde ahí, entonces, muchos cristianos, así como Pedro, después de confesarle como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no queremos sufrir ningún agravio por el nombre de Jesucristo. Queremos tener una vida donde nadie nos insulte, donde nadie nos injure, donde no tener ningún tipo de sufrimiento por el reino de los cielos. Porque tenemos un problema en esta sociedad en la que vivimos y hay un desborde del amor propio. Y mire qué es lo que dice Pedro, hablándole a los cristianos que estaban sufriendo una persecución en los tiempos del Imperio Romano. Pero ojo, cuando Pedro escribe, todavía no era la persecución neroniana. Por ejemplo, Tácito en sus libros dice de que Nerón utilizaba a los cristianos, les quitaba la ropa, se las pasaba a los perros de casa y ponían a los cristianos a correr. Y luego mandaban los perros de casa detrás de ellos para matarlos. O como cuando Nerón, antes de quemar completamente Jerusalén, tomaba a los cristianos, los empalaba y los quemaba para iluminar Roma porque necesitaba luz. Esa era la persecución neroniana. Esta persecución de Pedro era una persecución más bien social, porque cuando usted confesaba en ese tiempo que era cristiano, la sociedad se le cerraba. ¿Bien? Entonces Pedro le dice a los cristianos que están viviendo eso, Cristo padeció por ustedes. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Armaos del mismo pensamiento. Entonces nosotros debemos, a través de la predicación de la palabra y de nuestra vida, armar la mente de todo cristiano para que entienda que estamos en un mundo contrario a Jesucristo, contrario a la luz, hermanos. Y al principio Pedro, por el amor propio, porque se entiende que Pedro tenía miedo de la cruz, porque la cruz era una forma de ejecución terrible para los judíos. Eso era solamente para los gentiles y era para los más viles personas, ladrones. Entonces Pedro tenía mucho miedo de la cruz. Por eso al final, en Juan, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Claro. Entonces le dice que apaciente las ovejas, pastoree las ovejas y apaciente las ovejas. Y le dice, cuando tú estabas joven, tú ibas, hacías lo que querías. Voy a parafrasear, pero cuando ya estés más viejito, va a suceder algo. Alguien te va a llevar donde tú no querías ir. Y la historia, la literatura patrística enseña que a Pedro, cuando lo iban a martirizar por el nombre de Cristo, él pide que le volteen, queda en la historia como eso, que le volteen la cruz. Entonces, hermano, tenemos un problema para pasar de Mateo 16 a 17, y es nuestra carne. O sea, nuestra carne es un tropiezo para avanzar del Cristo crucificado al Cristo glorioso, hermanos. Y es ahí donde nosotros como cristianos debemos enfocar con el Espíritu Santo, con la comunión, con la palabra, con la iglesia, esos aspectos, porque queremos
conocer más de Jesucristo. O sea, nuestro corazón anhela conocer más cómo es nuestro glorioso Señor. Esto no es un asunto mental, esto no es un asunto de lógica, esto es un asunto de vida. Esto es un asunto del desarrollo de la vida de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, hermanos. ¿Ven? Entonces, el Señor empieza a decir que tiene que morir, lo toma Pedro aparte, le dice: Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Pero no lo dice tanto por el Señor, sino por su propio corazón, porque no quería sufrir, hermano. No quería sufrir el agravio por Jesucristo. Hermano, yo sé que en nuestros primeros años de vida cristiana tenemos un cierto temor de compartir la fe. Pero cuando Jesucristo ha afianzado en su corazón, usted empieza a romper ese temor y empieza a publicar y a proclamar quién es Jesucristo, porque al principio tenemos cierto miedo del agravio. Hace muchos años a mí el Señor me liberó de eso, hermano. Uno iba a compartir el evangelio y tenía como cierto temor de que, no, me dicen que soy cristiano, o de pronto se me cierran las puertas, o de pronto, hasta que el día, hermano, el Señor me concedió por allá evangelizar a alguien, lloré ese día, y ya de ahí en adelante, pues, el que me dé la oportunidad tiene que conocer quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven? Entonces, hermano, tenemos ahí este proceso de Mateo 16 a 17, donde lastimosamente muchos nos quedamos y no queremos. Y por eso estamos hablando de esto. Porque de verdad, hermano, todo cristiano de todo tiempo, de toda edad, necesita conocer al glorioso Jesucristo. Necesita verlo en Mateo 17. Entonces el Señor habla con Pedro, entonces el Señor le dice: Pedro, apártate de mí, ¿cierto? Satanás, no porque se le metió, sino por la intención que era contraria a la obra de Dios. ¿Bien? Entonces el Señor le muestra a Pedro que necesita pasar por un proceso, y es por el que tenemos que pasar todos, que es dicho con 3 imperativos. No vamos a hablar de él, pero ahí está en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Bien, los 3: niéguese, tome su cruz y venga. Los 3, niéguese, tome su cruz y sígame. Niegue, tome y sígame. Los 3 verbos están en forma imperativa. Entonces, cuando un verbo griego está en imperativo, suena en español como con signos de admiración. Entonces sonaría así: niéguese, sígame, tome su cruz. Más o menos es la forma, si lo pudiésemos, digamos, como traer al español, hermano. Bien. Entonces, hermano, nuestro gran problema es que no queremos tener ningún tipo de grado de negación para nuestra vida. Porque cuando nos negamos, estamos afectando nuestro bienestar humano, y hay veces no queremos que nos corran mucho la silla. Estamos muy cómodos con la vida cristiana, entonces cuando nos corren la silla, como que la vida cristiana no era tan linda como yo pensaba. ¿Ven? Miren lo que dice Francisco de la Cueva de Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes, ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir a todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente y la más penosa de las 3 crucifixiones que Pablo menciona para el cristiano: Gálatas 2:20, Gálatas 5:24 y Gálatas 6:14. ¿Bien? Entonces hay un mandamiento de parte del Señor: niéguese. Cuando un verbo también está en imperativo, quiere decir que es un mandato de Dios. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Cuando el Señor nos manda algo en forma verbal expresamente de mandamiento, es porque Él ya a usted y a mí nos dio el sustento para hacerlo. Por ejemplo, si Cristo me dice: Yair, niéguese a usted mismo por mí, es que ya lo hizo. ¿Y cuándo? ¿Y le parece poco no haberse negado dejando su forma de Dios para venir a la tierra?
Cuando Cristo me dice, Yair, sí señor, tome su cruz. ¿Usted no cree que ya Él lo hizo? Y ahora me ha dado el sustento para hacerlo. Y el sustento se llama Paráclito, el Espíritu Santo. Usted y yo lo tenemos adentro, inhabitando nuestro corazón. Entonces, hermano, el cristiano que no avanza no puede decir que Dios no lo ha ayudado, porque Dios le ha dado todo en Jesucristo para que pueda avanzar. Ninguno tenemos excusa, ni un solo cristiano, porque todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el mismo Espíritu Santo. Hermano, y entonces, ¿por qué este hermano y esta hermana se consagran más? ¿Ve? ¿Ya vamos entendiendo? ¿Bien? Entonces, niéguese, tome su cruz. Esa palabra airo, tome, ¿sabe dónde aparece? Juan 1:29, cuando el bautista levita, primo de Jesús, lo ve, ¿y sabe qué dice? He aquí, el Cordero de Dios quita. Esa palabra airo significa que carga sobre sí y se lo lleva. Entonces el Señor, bueno, si usted quiere avanzar al 17, del 16, tome su cruz. Ahora, ¿qué era eso en los tiempos romanos? Vamos a suponer que estamos en Jerusalén en el primer siglo y acá hay una puerta y pasa un grupo de personas, procesión se llama en Colombia, no sé acá si la conocen así. Y entonces vemos que va una persona llevando una cruz. En el primer siglo, ¿sabe qué significaba eso? Que se iba a morir. O sea, eso significaba eso. Si usted veía a alguien que llevaba una cruz, fijo, se murió apenas llegue allá. ¿Ve? Entonces, hermano, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, pero no ha sido destruido, fue desactivado. Y necesitamos mantener a raya todo lo viejo. Y lo que mantiene a raya lo viejo es esto. ¿Bien? Y al final, pues claro, seguirlo significa estar en el mismo camino de Él, hermano. Entonces, hermano y hermanas, nosotros necesitamos, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, pasar del 16 al 17 de Mateo. La revelación de quién es Jesucristo, de Mateo 17, gobernó, influenció, dirigió la vida de Juan el apóstol. Juan dice en Juan 1:14, y aquel logos o aquel verbo se hizo carne y habitó, la textual traduce, y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y sabe qué dice Juan? En el año 90, después de salir de la isla de Pasmos, vimos su gloria. Mano, esa gloria, eso que él vio de él, gobernó toda su vida hasta que nuevamente en Pasmos el glorioso Señor se le volvió a aparecer. Entonces, hermano, la visión de Jesucristo glorioso, que debe ser creciente en nuestra vida, va a gobernar, va a empezar a reorientar siempre nuestra vida, va a limpiar nuestra mente de tanta cosa que ya tiene de lo viejo, hermano. ¿Y sabe qué pasa cuando usted ve a Jesucristo? Empiezan a suceder dos cosas en su vida. No sé si usted lo ha experimentado en su experiencia de vida cristiana. Por ejemplo, la primera experiencia que usted tiene cuando empieza a ver a Jesucristo glorioso se halla en Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el texto hebreo da a entender que un serafín decía, ¡Santo! Y el otro le respondía, ¡Santo! Y el otro decía, ¡Santo! Y el otro decía, ¡Santo es el Señor! Y cuando Isaías vio eso, ¿sabe cuál fue su primera experiencia? ¿Lo recuerdan? Ay de mí. Hermano, cuando usted va viendo quién es Jesucristo, usted empieza a conocerse en realmente usted cómo es. Es lo único que puede mostrarnos realmente cómo somos. Y cuando vemos eso, ¿sabe qué pasa en nuestra vida cristiana? Vamos avanzando, porque no somos tan buenos como creíamos. Porque el Señor empieza a mostrarnos en realidad cómo es nuestro corazón. Y cuando esa luz empieza a llegar, esa visión de Él, entonces nuestra vida empieza a volverse al cielo, hermano.
Y es ahí cuando toda nuestra experiencia de vida cambia radicalmente, hermano. Amén. Entonces, hermanos amados, el primer apocalipsis de Jesucristo nos salva. Amén. Pero el segundo apocalipsis de Jesucristo nos consagra a Él, hermano. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a avanzar hacia Él. Amén.